Ven conmigo a Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14. Éxodo 14 nos va a introducir a una nueva, estamos entrando a una nueva etapa realmente en los últimos días del año. Casi siempre tomamos la oportunidad para abrir la Biblia y aprender un principio grande, pues, un principio que tiene que ver con nuestra vida. En algunos casos ha sido un principio sobre Navidad, en otros casos ha sido estudiamos por ejemplo hace unos años el libro de Eclesiastés, de esa forma en dos trozos, en 2 años. El año pasado creo que Salmo 119, y en esta ocasión lo que quisiéramos es echar un vistazo a lo que viene al otro año y agarrar lo que viene el otro año con toda la fe que necesitamos. Una fe que funciona, tener una fe que funciona, más que una fe teórica, una fe que realmente nos permita enfrentar lo que la vida trae, ¿verdad? A veces son los problemas, a veces son las circunstancias complejas, a veces son las consecuencias de lo que nosotros hemos hecho, y a veces sencillamente es parte de la lucha espiritual, o Dios queriéndonos hacer crecer o el diablo queriéndonos hacer caer. Entonces, ¿cómo tener esa fe que funciona? Y nosotros vemos como año con año Dios trae algunos, los desarrolla, los desafía. De hecho, si tú te acuerdas, la semana pasada yo te dije en el contexto de mi regalo para el rey, precisamente, que estamos dando una serie de reportes todos estos domingos, y yo te dije, dimos un reporte de finanzas hace unos días. La otra semana tenemos un reporte de números, un montón de números, todo lo que ha pasado, pero tomamos la decisión de hacer entre las 2 semanas un reporte de lo que Dios está haciendo a nivel personal, porque al fin y al cabo de eso se trata la vida cristiana. La vida cristiana no son números, la vida cristiana son vidas transformadas. Por eso lo que vamos a hacer estas próximas semanas, fíjate, yo te cuento que vamos a estudiar una serie de principios que siguen, son trozos, son textos en la Biblia que siguen este formato. Una crisis, y ante esa crisis un obstáculo. Ese obstáculo vas a ver que en cada caso está reflejado por un cuerpo de agua que de alguna forma tienen que cruzar. El día de hoy vamos a ver por supuesto el cruce del Mar Rojo, pero vas a ver cómo el mismo formato, el mismo juego de principios se sigue cuando van a cruzar el río Jordán, o cuando no quieren cruzar el río Jordán, o cuando van a cruzar el mar de Genezaret o el mar de Galilea. Y como en ese momento cada uno tiene que tomar una decisión, y la decisión es difícil. La decisión tiene que ver con confiar y con creer. A veces pensamos que la fe es algo fácil. Yo he oído esta expresión un montón de veces. O sea que solo hay que creer. Y como que solo creer fuera algo fácil. Solo creer realmente es escaso. Es tan escaso que la mayor parte de personas no cree. Entonces esa decisión difícil tiene una consecuencia. La consecuencia puede ser positiva, puede ser la liberación de lo que tú estás pasando en este momento, o puede ser negativa. Puede ser una consecuencia en la cual quedas atrapado por más largo tiempo. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10 que el pasaje que vamos a estudiar en esta ocasión tiene que ver con enfrentar el Mar Rojo, fíjate, y le compara con un bautismo. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Ahora, al enfrentarse a esto que la misma Biblia llama un bautismo, y yo solo te estoy metiendo en el concepto de lo que vamos a estudiar en Éxodo 14, uno tiene que entender de qué se trata el bautismo. ¿Qué es esto del bautismo? Porque uno dice que vamos a hablar de bautizarnos. Yo no me bauticé. No, yo quiero que entiendas nada más qué es el principio espiritual que Dios plantea cuando alguien pasa por las aguas bautismales, o como vas a ver cuando alguien pasa por estas crisis en las cuales tiene que renunciar a toda su comodidad, tiene que renunciar a toda su seguridad. El bautismo es un cuadro de la muerte y la sepultura. O sea, cuando tú te bautizaste, en el momentito en que dijiste yo me quiero bautizar, y por cierto, si no te has bautizado, yo te animo que en estos días de mucha frescura, ¿verdad? Tomes la decisión de bautizarte. Ahí se bautizan los verdaderos hombres, ¿verdad? Pero yo creo que es una parte de decir, hey, yo quiero dar ese paso en el cual renuncio a mí mismo. Fíjate, el bautismo es un cuadro de la muerte, porque la muerte tiene que ver con separación. La separación de tus
de tus sueños, de tus propósitos, de tus intenciones y entregárselo todo al Señor. Romanos capítulo 6, cuando se describe qué es el bautismo o qué es un bautismo, en Romanos capítulo 6, en el versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. O sea, tú has oído la fórmula que utiliza el hermano que bautiza, ¿verdad? Cualquiera de los hermanos que bautizamos y cualquiera de los líderes que bautizan, dice, hermano fulano de tal, ¿verdad? Por cuanto tu profesión de fe en el Señor Jesucristo, en obediencia a lo que Él nos dejó en su palabra, yo te bautizo, mi hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. E inmediatamente dicen, ¿cuál es la siguiente frase? Sepultado con Cristo, ¿verdad? Eso es lo que hace. Y si le cae bien lo saca rápido, ¿verdad? Y luego dice, y resucitado a la vida nueva. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esto de sepultado con Cristo y resucitado a la vida nueva? Bueno, ya no más vives tú. Eso es lo que dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, dice, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Ahora he sido sepultado con Cristo, ya no vivo yo. Ahora soy resucitado para vivir la vida de Cristo, los propósitos de Cristo, las intenciones de Cristo. Pero en ese simple acto estás diciendo, ya no quiero ser yo. Ahora se trata de Dios. Se trata entonces de someterme a lo que Dios tiene para mí en mi vida. Lo que vamos a aprender en todas estas semanas, fíjate, es que hay ocasiones cuando volver atrás no es una alternativa. Vas a ver que en cada caso estás contra la espada y la pared, y así vamos a llamar el estudio esta mañana. Y cruzar al otro lado es imposible porque tienes un cuerpo de agua. Entonces vas a necesitar una intervención milagrosa de Dios. Pero para eso hay que tomar una decisión, y la decisión es, ya no vivo yo. La decisión es, ¿cómo hago para... cuando tú preguntas, ¿cómo hago para llegar al otro lado? ¿Cómo hago para cruzar? ¿Cómo hago para salir de esta circunstancia difícil que en este momento me agobia? Yo no hay qué hacer. Bueno, tienes que tomar la decisión. ¿Vivo yo o no vivo yo? Fíjate, ese cuerpo de agua del cual vamos a estudiar en cada ocasión representa el territorio, lo que impide que cruces al territorio que llegues al territorio donde Dios quiere bendecirte verdaderamente. Hay una situación compleja, ¿verdad? Venga a Éxodo capítulo 14, quizás te lo explico más detalladamente allá, ¿verdad? Y vamos a ver una fe que funciona aquí, una fe que funciona. Éxodo capítulo 14, versículo 1. Y contexto del pasaje, cuando ellos se encuentran entre la espada y la pared, así te lo he dicho, por supuesto es la salida de los israelitas de Egipto. Ellos han estado, bajaron ahí como huéspedes de José, se quedaron 400 años como esclavos. Ahora han estado pidiéndole a Dios que los saque de ahí. Dios envía a Moisés. Moisés llega a hablar con Faraón. Faraón dice que no quiere dejarlos ir. Traen 10 plagas, algunos dicen las 7 plagas de Egipto, son 10, realmente 10 plagas. Cada plaga se pone más complicada hasta que hay un momentito donde Dios literalmente le retuerce el brazo a Faraón, ¿verdad? Por medio de una plaga que es la muerte de los israelitas. Sucede la Pascua y ellos salen finalmente de Egipto, pero inmediatamente, como vas a ver ahí, Faraón dice, ¿cómo es que yo los dejé ir? O sea, ¿en qué cabeza cabe que yo los dejé ir? Y entonces empieza a perseguirlos. Para ese momento Dios los ha sacado y los ha llevado a un estrecho de tierra, donde tienen detrás de ellos a los egipcios y delante de ellos el Mar Rojo. Y entonces ahí van a estar en una situación donde no saben qué hacer. No saben qué hacer. De hecho, yo diría que en este proceso que vamos a ver, la etapa 1 es la etapa de desesperación, cuando tú no sabes qué hacer. O sea, no sabes qué hacer. Tú dices, yo quisiera hacer algunos cambios, pero no sabes qué hacer. Llámalo prueba, llámalo circunstancia, llámalo problema, llámalo inquietud, pero no sabes qué hacer. Tú quisieras pasar al otro lado. Realmente te voy a decir que quisiera la mayor parte de veces uno quisiera desaparecer. O sea, uno quisiera no tener el problema. O sea, yo he hablado un montón de veces con personas que le digo, ¿y tú qué quisieras que pasara en este caso? Yo lo que quisiera es que este problema no existiera. O sea, que de plano, ¿verdad? Ya no tuviera esta situación, que yo hubiera nacido en otro país, con otras personas, me hubiera casado de otra forma y viviera de otra manera, y esto no existiera. Pero eso no existe.
O sea, no existe, no existiera. Tienes una situación donde estás desesperado. Donde, ¿cómo lo dice? Éxodo capítulo 14, versículo 1 dice: habló Jehová a Moisés, diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra. El desierto los ha encerrado. Fíjate que esa es la clave. Están encerrados, están atrapados, no hayan qué hacer. Y dice el versículo 4: y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy. Y ellos lo hicieron así. Yo quiero que notes algo aquí antes de seguir adelante. Quien los ha llevado a esa posición es Dios. O sea, no es que ellos vienen saliendo sin rumbo. Es Dios el que los ha conducido a una situación en la cual ellos están entre la espada y la pared. Creo que algo que vamos a aprender es que necesitamos ser probados. Todos nosotros necesitamos ser probados, porque entre más capaces nos sentimos, que es lo que va a suceder aquí, menos creemos necesitar de Dios. Tú y yo necesitamos ser probados. Y yo te anticipo, el año 2018, yo quisiera decirte, en 2018 todo va a salir bien, no vas a tener ningún problema, ya vas a ver, vas a ser bendecido y prosperado y vas a llegar a otro nivel, ¿verdad? Y el Señor te va a regalar trillizos, o sea, ya no sé, ¿verdad? Y todo va a salir súper bien, pero la respuesta es no. Todos necesitamos ser probados, sin excepción. Y Dios nos lleva a esta posición en la cual nos sentimos, y fíjate, yo voy a usar esa palabra muy a propósito, nos sentimos perseguidos y encerrados. Nos sentimos, a veces así, nos sentimos. Tú estás en tu trabajo y te sientes perseguido y encerrado, atrapado. Estás en una relación matrimonial que no funciona y te sientes perseguido y encerrado. O estás en una situación con tus papás que el asunto no prospera como tú quisieras y te sientes perseguido y encerrado. Ni tengo que hablar de las condiciones económicas. ¿Cuántas veces te has sentido perseguido y encerrado? Especialmente si te llaman de las tarjetas de crédito todo el tiempo, ¿verdad? Perseguido, tú no dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entender que es Dios el que nos pone ahí es importante, porque es un principio que se repite a través de la Escritura. Es Dios el que lo pone a uno en una situación en la cual la fe de uno va a ser probado. Y le pasó al mismo Jesús. Tú recuerdas en Mateo capítulo 4, a mí siempre me ha impactado. Mateo 4 es el momento en que el diablo tienta a Jesús, pero dice en el versículo 1: entonces Jesús fue llevado, ¿por quién? Por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? O sea, no era que a Dios se le pasó, es que de plano Dios quería probar a Jesucristo en ese caso, hacerle pasar por la prueba y la tentación, porque tenía propósitos más grandes. Yo te lo recuerdo en cuanto a todas las pruebas, lo que estés pasando ahorita, lo que hayas pasado el resto del año y lo que estés por pasar en el 2018. Ven conmigo a Salmos capítulo 66, te llevo a un pasaje que para mí es uno de esos pasajes especiales, ¿verdad? Deja un dedito ahí en Éxodo capítulo 14 y ven rápido conmigo a Salmos 66. Si estuviste ayer en el desayuno de Alfa y Omega, muy bueno por cierto, probablemente recuerdas que este fue el trozo que vimos, Salmos capítulo 66. No te quiero leer todo el capítulo, pero quiero enseñarte nada más el aspecto en el cual Dios, o el párrafo en el cual Dios dice, Él nos prueba con un propósito. Salmos 66, 8 dice así: bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Versículo 10, ¿cómo dice? Porque, nota por favor, que un montón de nuestras circunstancias no son casualidades. Aún aquellas en las cuales el diablo interviene, como vas a ver en unos momentos, no son casualidades. Es Dios obrando en nuestra vida. Entonces dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Y ayer aprendíamos que esto tiene que ver con ser pasados por el fuego más intenso. Nos
nos metiste en la red, fuiste tú Dios el que nos metió en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, porque en algunas ocasiones estas pruebas tienen que ver con personas específicamente. Pasamos por el fuego y por el agua, las dos áreas de más crisis en la vida. Y dice finalmente en el versículo 12, ¿cuál es la última frase? Y nos sacaste abundancia. O sea, en este proceso, fíjate, en el cual vamos a encontrar a la nación de Israel, Dios es el que los pone en esa circunstancia. En el caso de Jesucristo, Dios es quien le pone en la misma circunstancia. En el caso de los creyentes a través de los siglos, es Dios el que te coloca en una situación donde tú puedas ser probado porque necesitas ser probado. Y yo te puedo garantizar que en el 2018 van a haber momentos en los cuales, hey, Dios te va a llevar a estar entre la espada y la pared. Y la gran pregunta es, ¿qué haces en ese instante? Bueno, ¿qué hacen los israelitas en Éxodo 14? Regresa conmigo a Éxodo 14 y mira lo que hacen ellos. Dice el versículo 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto. O sea, ellos van huyendo. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? O sea, ¿y a qué horas pues? Eso es lo que dicen. ¿Cómo fue que se nos escaparon? Y unció su carro, que quiere decir que lo amarró a los bueyes, a los caballos, y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo, y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Fíjate, ¿cuál es el sentimiento en ellos? Hace un ratito te decía que se sentían perseguidos y encerrados. Ahora vas a ver que es el faraón el que está detrás de ellos y ellos se sienten temerosos y quejándose. Son las dos formas de reaccionar de una persona que no entiende lo que está pasando, lo que Dios está haciendo con él. Te da temor y te quejas. Las palabras que usa el hebreo ahí son bien intencionales. Temor literalmente quiere decir le da miedo. Y quejarse, la palabra para clamar ahí, literalmente quiere decir aullar. O sea, es decir, esa parte. Si alguna vez has estado con ganas de decir, te dan ganas de gritar, ¿verdad? Pues eso es lo que sintieron ellos. Ahora, ¿por qué lo sintieron? Porque Faraón viene detrás de ellos. Y Faraón es un cuadro de Satanás en la Biblia, siempre. Yo quiero recordarte una realidad espiritual. Si tú eres creyente, si tú eres un hijo de Dios, antes estabas bajo el poder del diablo y ahora estás bajo el poder de Dios. Y al diablo no le gusta esto. Hechos capítulo 26, si no tienes que buscarlo, pero Hechos capítulo 26 dice que la conversión es básicamente abrir los ojos y Dios nos saca de la potestad del diablo y nos pone bajo la potestad de él. Nos saca del poder del diablo y nos pone bajo el poder de él, del poder de Dios. Pero si tú recuerdas antes, aún las personas más, aquí hay algunos muy íntegros, ¿verdad? Toda la vida fuiste íntegro y moral y correcto y santo y perfecto, pero aún tú sabes lo que estoy diciendo. A veces había actitudes en el corazón que estaban controladas por el diablo mismo. Muchos aquí vivían vidas disolutas, o sea, relajos. A mí me da risa porque a veces aquí todos en la iglesia, no a veces, siempre aquí en la iglesia todos nos vemos bien respetables, ¿verdad? Y uno dice, el hermano fulano, ¿verdad? El hermano sutano. Pero si de repente hurgas en la vida de atrás y le dices a alguien, fíjese que fulano de tal, hablando de ti, ¿verdad? Fulano de tal está llegando a la iglesia. Y te dicen, el diablo está llegando a la iglesia, ¿verdad? No le digas, no sé, así le decían toda la vida, ¿verdad? El diablo, así le decían en el colegio, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque el hermano mayor le decían Satanás. O sea, y uno dice, ok, ¿y por qué? Porque la vida antes era terrible. ¿Cómo era tu apodo? No quiero saber cómo era tu apodo, ¿verdad? Pero la vida antes era terrible. Y entonces ahora estás bajo el poder de Dios. Pero ¿tú crees que el diablo va a decir, se me fue?
Ni modo. Es lo que dicen ahí, o sea, es los egipcios que dicen, ¿cómo fue que se nos fueron? O sea, ¿cómo pasa esto? Si crees que la conversión implica que no vas a tener más la molestia del enemigo que te persigue, estás equivocado. Hay una persecución constante. A propósito, tú me dices, ¿por qué digo que es el diablo? Porque en la escritura Faraón es un cuadro del diablo, es uno de los mejores tipos del diablo. Está en varias ocasiones, no tengo el tiempo para verlas todas, pero te muestra uno, por lo menos en Ezequiel. Ezequiel 29 habla, ese versículo 3, y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos. El faraón es el gran dragón, y si tú recuerdas, una de las mejores formas de describir a Satanás es por medio del dragón. Este faraón es un cuadro de el diablo persiguiendo a quienes son sus hijos. Han sido sus hijos y ahora son hijos de Dios. Lo que él quiere es mantener ese temor de la muerte, y lo logra en este caso con los israelitas, porque ellos dicen, tenemos miedo. Yo te voy a decir algo del diablo que yo no entendía. Creo que hasta estar estudiando estos principios he podido clarificar un concepto que a mí me ha costado definir a través de los años. Te lo cuento porque me confieso aquí, porque creo que a algunos les pasará igual. ¿Qué es esto de que el diablo tiene el imperio de la muerte? Hay un pasaje en Hebreos capítulo 2 que a mí me ha llamado la atención en más de una ocasión, y te lo he citado. Hebreos 2:14 dice, así que está hablando de Jesús, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Jesús, también participó de lo mismo. O sea, Jesús tomó carne y tomó sangre, se hizo carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué es esto? Porque tú podrías decirme, yo no tengo temor de la muerte. O sea, yo nunca he tenido temor de la muerte. De vez en cuando encuentras a una persona que pasa todo ansioso, ¿verdad? Porque a saber qué le va a pasar, y en nuestro país hay una salida, sales con tu familia, y ahí viene todo el mundo, y tienes un montón de temores. Pero la mayor parte de personas no son así. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el diablo tenía ese imperio de la muerte, y que Jesucristo vino a librarnos a todos nosotros del temor de la muerte. Y déjame plantear esta realidad. Yo no creo que necesariamente está hablando ahora de la muerte física. Yo creo que todos nosotros tenemos algo que consideramos que es la vida. ¿Qué es tu vida? Tu vida es tu familia, tu vida son tus negocios. Para algunos su vida es su negocio, o tu vida eres tú mismo. O sea, tú quieres tu autosatisfacción y tu autopromoción, y tienes tu éxito, y esa es tu vida. Y entonces el diablo toda la vida te dice, no dejes que te quiten esa vida, no dejes que te quiten esa vida, cuida tu vida. Y uno se vuelve como cuidador de eso que es bien de uno. Viene Dios y te dice, no, hijo, dame eso, dame tu vida, dame tu vida. Y el diablo te dice, no se la des, no, ¿cómo no? Dame tu vida. Y viene Jesús y dice, yo te voy a demostrar que uno puede sacrificar todo lo que uno tiene por medio de morir, literalmente. Y con eso se aplaca el poder del diablo. Eso es lo que está diciendo. El diablo hasta el día de hoy, yo creo que algunos hasta el día de hoy, tú eres salvo, vas a ir al cielo, conoces al Señor, sabes que si te mueres das un paso a la eternidad, pero aquí en la vida no quieres soltar lo que eres, y entonces vives con el temor a soltar tu vida, el temor a la muerte. La escritura dice en Salmos capítulo 106, fíjate, 106, precisamente hablando de este pasaje, dice que es el no querer darnos una rebeldía a Dios. Pecamos nosotros, dice, como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. O sea, dijeron, no queremos darte nuestra vida. Nosotros preferiríamos, van a decir ellos, nosotros preferiríamos morir
a enfrentarnos a esta situación. Mira Éxodo capítulo 14, Éxodo 14 donde está nuestro texto. Mira cómo lo dice ha dicho en el versículo 10 que ellos temieron en gran manera y clamaron a Jehová y se ponen sarcásticos, fíjate, aquí está el tercer juego de sentimientos, sarcásticos y desanimados, y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Lo que están diciendo ellos es: mejor ser mediocres, o sea, mejor ser del pueblo de Dios pero seguir sirviendo a Faraón. Eso es que estar en esta situación. Creo que algunos de nosotros corremos ese riesgo. Yo te digo sin ánimo de ser el profeta del desastre, ¿verdad? Pero todos nosotros en algún momento del año vamos a ser probados con lo que creemos que es nuestra vida. Es nuestra vida. Nuestras finanzas, nuestra salud, nuestra familia, nuestro trabajo. Algunos aquí que han trabajado toda la vida en el mismo lugar y de repente te dicen: fíjese que vamos a hacer un recorte de personal. Es la vida. Es la vida. Y algunos dicen: yo preferiría no pasar por aquí. Preferiría seguir sirviendo a Faraón. Perdón que lo diga así, pero es una vida mediocre. Es lo que ellos dicen, una vida muy mediocre. Por eso te decía hace un ratito, necesitamos ser probados, porque en las pruebas extremas se revela la realidad de nuestra condición espiritual. O sea, allí vamos a ver qué está en el corazón. La escritura es consistente. Lo que es importante lo defiendes hasta la muerte. Hasta la muerte. ¿Cuántos aquí? Bueno, mejor no pregunto, no va a ser que alguien no levante la mano. Yo voy a decir: ¿cuántos aquí darían su vida por su pareja? Algunos ponen así como: ¿qué te pasa? Pero si tú amas, voy a decir, si tú amas algo, estás dispuesto a dar tu vida por él o por ella, ¿sí o no? Sí, sí, así es. ¿Cuántos aquí? Ahora sí creo que por esta sí. ¿Cuántos darían su vida por sus hijos? Ahí sí, ¿verdad? Rapidito. Ok. ¿Cuántos darían su vida por sus papás? Yo te lo he dicho que cuando yo era un adolescente, yo oraba porque mis papás eran mi vida, ¿verdad? O sea, yo me sentía seguro con mis papás y yo oraba y le decía: Señor, Señor, yo no quería pensar que iba a pasar por el proceso de perder a mis papás. Y entonces yo oraba y le decía: Señor, yo te pido que no dejes que mis papás mueran antes que yo. O sea, por favor, por favor. Y yo le digo ahora a mis papás: ya no oro así, ¿verdad? Porque ahora tengo otras áreas que se han vuelto mi vida, mis hijos, ¿verdad? Mi esposa, el ministerio que Dios nos ha dado estos años. Y dice: hey, esto que importa, yo quiero defenderlo hasta la muerte. No tengo el tiempo para ver los pasajes, pero la Biblia dice que debemos esperar en Dios hasta la muerte. O sea, aun si Él me matara, dice, yo en Él esperaré. O sea, esa relación con Dios se defiende hasta la muerte. Tenemos que tener un compromiso con el ministerio hasta la muerte, dice Hechos capítulo 21. Tenemos que tener fe hasta la muerte, dice Hebreos capítulo 11. Tenemos que estar dispuestos a combatir contra el pecado hasta la muerte, dice Hebreos capítulo 12. Tenemos que mostrar fidelidad hasta la muerte a Dios, dice Apocalipsis capítulo 2. Y entonces podemos disfrutar de la victoria hasta la muerte, dice Apocalipsis capítulo 12. O sea, hay esta idea de hasta la muerte. Ellos no quieren eso. Ellos dicen: en vez de enfrentarnos con esto, nos sentimos desesperados, no hayamos qué hacer. Por un lado están los egipcios, por el otro lado está el mar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué situación más tremenda? Moisés, ¿por qué nos metiste en esta? ¿Por qué nos sacaste de allá? ¿Por qué estamos en esta situación? Y nos volvemos desesperados porque no queremos luchar hasta la muerte. La diferencia entre un creyente que crece y uno que no crece está precisamente en este punto. El que no crece no quiere enfrentar la prueba. No quiere enfrentar la prueba. Yo te digo, casi cada concesión que le hacemos al diablo, porque eso es lo que están diciendo ellos, mejor regresar allá con Faraón.
surge del deseo de autopreservación en nuestra carne. Yo no quiero pasar por ahí. Ok, etapa número 1 entonces es desesperación. ¿Cuál es la etapa número 2? Versículo 13. Es la respuesta de Moisés. Y la etapa número 2 es decisión. Fíjate, cuando estés desesperado el próximo año, o quizás antes del fin de año, ¿verdad? Pero ojalá, hablemos de los próximos años. Cuando estés desesperado, date cuenta que hay momentos en que tienes que tomar decisiones. Los sentimientos deben llevarte a tomar decisiones, pero no tomas decisiones con los sentimientos. La desesperación, el ver los egipcios atrás con todos sus carros y ver el mar delante, imposible de pasar, tiene que llevarte a tomar decisiones, pero las decisiones correctas. Y las decisiones que Moisés va a desafiar al pueblo a tomar son simples. Mira, versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, decisión número 1, ¿cuál es? No temáis. Decisión número 2, estad firmes. Y decisión número 3, ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esas son las decisiones. No temas, no retrocedas y no dejes de creer que Dios está obrando. Si Dios pelea por ti, puedes vivir tranquilo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si tú tienes que luchar o contra los egipcios o nadar frente al Mar Rojo, estás en un gravísimo problema. Creo que esa es la gran diferencia entre creyentes y no creyentes, porque tú sabes que una persona sin Cristo llega a la misma situación. Tiene a los egipcios detrás, tiene a Satanás detrás y tiene una circunstancia que no puede enfrentar delante, pero es un desastre. Ahora quizás entiendes por qué algunos que tú conoces recurren a medidas extremas. O sea, alguien que bebe, beben, ¿verdad? Beben y beben y vuelven a beber, ¿verdad? Y entonces uno dice, ¿por qué este mi amigo es uno de los peces en el río, ¿verdad? Uno dice, ¿qué le pasa? ¿Por qué? Porque tiene esa circunstancia. O sea, tiene el diablo atrás atacándolo, tiene una circunstancia adelante que no puede resolver. Y entonces tiene que recurrir a algo. Algunos se meten en drogas, algunos hacen locuras, ¿verdad? Algunos se divorcian, porque no pueden resolver sus problemas. Las decisiones que toman están basadas en sus sentimientos, pero no tienen a un Dios que les ayude. Pero para nosotros es diferente. Por eso lo que Moisés le dice a ellos, miren, decidan creer. O sea, no teman, ¿verdad? Si te sientes ansioso alguna vez, ¿verdad? Y yo te digo, la fe es el antídoto para la ansiedad. O sea, esta preocupación interior, esta inquietud, ¿verdad? Y lo que yo bromeo a través de los años, colitis, gastritis, que a muchos les da, se les cae el pelo, ¿verdad? Se les caen los dientes, el dolor de cabeza, moquillo y parvovirosis, también siempre digo, ¿verdad? Estas situaciones, pero terribles que estás pasando, es porque no crees que Dios va a obrar a tu favor. Ves para atrás y ves el diablo, ves para adelante y ves el agua. ¿Y qué haces? Bueno, dice Moisés, no teman, Dios está con ustedes. En el libro de Isaías dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, o te da las fuerzas para salir adelante. Quiere decir eso, siempre te ayudaré. ¿Cuándo te va a ayudar? Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuánto te va a sustentar? Siempre. Por eso es que Moisés dice, o sea, Moisés no está ciego. Moisés ve hacia atrás y ve el mismo faraón y sus carros. Moisés ve hacia adelante y ve el mismo cuerpo de agua. Pero dice Moisés, hey, no teman. Moisés era un hombre de fe.
Él quiere destilar esa fe sobre los que están con Él. Y Él dice, Dios está con nosotros. Y tú puedes recordar muy bien el pasaje, ni tendría que ponértelo arriba. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, el diablo. Si Dios está contigo, hazme un favor, contesta la pregunta para ti. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y antes de decir nadie, piensa quiénes son los actores en tu vida que te hacen tus circunstancias miserables. ¿Quién contra ti? ¿Quién? Mis hijos, mi esposo, mi esposa, mis papás, mi jefe, los acreedores, los clientes. ¿Quién? Mis hermanos. ¿Quién contra ti? Y la respuesta es nadie. O sea, lo que le está diciendo Moisés al pueblo es: dense cuenta que en esta circunstancia, Dios está con nosotros y tiene que haber una salida. La salida es orar, hermano. Versículo 15. Y yo te digo, la salida no es orar. Y que me entiendas acá. Hay que orar, sí, hay que orar. Pero a veces cuando estás en una circunstancia en la cual uno dice, ya me van a quitar la casa, ¿qué vas a hacer? Voy a orar, Señor, que no me quite la casa, en nombre de Jesús, amén. Ay, cuánta preocupación. No, la salida no es orar. Hay que orar, por supuesto, pero la salida es obrar en base a la fe. Hay una diferencia. Mira cómo lo dice, versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, porque Moisés había dicho, si tú ves los actores aquí, Moisés es el que le dice al pueblo no teman, pero ahora Dios le dice a Moisés. Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Una decisión es decidir creer, pero otra decisión es caminar. Es caminar. La parálisis del sobreanálisis es un mal de los cristianos. ¿Qué haces? Nada. No, le dice Dios, ¿de verdad crees? Si de verdad crees, entonces actúa en base a esa fe. Y lo que les está diciendo es, yo me encargo de lo que está detrás, pero de lo que está adelante también yo me encargo. Pero ustedes tienen que dar un paso. O sea, Moisés, te toca a ti, levanta el brazo. Ahora te puedes imaginar, Moisés tenía en ese momento 80 años. Y tiene 2,5 millones, 2,6 millones de personas con él. Están frente a un lado de la costa en el cual lo que tienen delante es mar. Y entonces lo que Dios le está diciendo lo que le está pidiendo a Dios es casi increíble. Nunca ha pasado. De hecho, te digo que este es probablemente el milagro más portentoso, o uno de los más portentosos en todo el Antiguo Testamento. Y entonces viene Dios y le dice, lo que tienes que hacer es, levanta tu vara, ¿verdad? Que es realmente, no pienses en la vara de Harry Potter, ¿verdad? Por favor, es un cayado completo, ¿verdad? Es un bastón grande que él tiene. Dice, levántala, y entonces lo que yo voy a hacer es que se va a abrir el mar. Claro, ¿verdad? Por supuesto. Uno levanta la vara y el mar se abre. Tú sabes que es como un switch de on y off, ¿verdad? Lo que le está pidiendo es un acto de fe. Es declarar a toda la gente, vamos a pasar por aquí. ¿Qué crees que dijeron todos los realistas? Y no me refiero a los que les gusta el Real Madrid. ¿Qué crees que dijeron todos los realistas que estaban ahí? ¿Qué hubieras dicho tú si de repente, ponte en los zapatos no de Moisés, ponte en los zapatos de los israelitas? De repente tu líder dice, allá atrás viene Faraón, adelante tenemos el mar, pero yo voy a levantar la mano y Dios va a abrir el mar. ¿Qué habrías dicho tú? Honestamente, ¿qué habrías dicho tú? ¿Cómo va a creer? O sea, en que casi Moisés se volvió loco de plano, ¿verdad? Lo que él quiere es ahogarnos a todos nosotros. O sea,
¿Quién lo puso? ¿Verdad? Y hubieras tirado piedras y todo lo demás. Y para serte honesto, yo hubiera gritado más duro que tú, probablemente. Porque uno dice, ¿qué es esto? Pero la fe es así. La fe hay un momentito donde tienes que, yo no sé, arriesgarte, quizás es la palabra. Tienes que darte color, quizás es otra forma de decir, yo de plano creo. Es andar, alzar la mano y actuar. La fe no es teórica. Este conflicto grande, la fe y las obras, es muy simple, fíjate. La fe y las obras se concilian en esta frase: la fe obra. Si tú dices que crees, tienes que actuar. Si no actúas, no crees. Tan simple como eso. Es tan simple. Es como decir, Dios me ha dicho que hoy va a llover y no llevar paraguas. Pero yo creo que Dios me ha dicho que va a llover, pero no llevas paraguas. Frase, una ilustración famosa, vieja. Dice que fue sobre las cataratas del Niágara y un hombre puso una de estas cuerdas que atravesaban, un lazo que atravesaba desde un extremo al otro, del lado de Nueva York al de Canadá, en un lazo sobre las cataratas del Niágara. Y dice que acto seguido pasó el hombre haciendo equilibrio de una punta a otra y todo el mundo aplaudiéndole, ¿verdad? ¡Wow, qué tremendo! Y entonces él preguntó, ¿quiénes aquí creen que yo puedo hacer este proceso otra vez caminando hacia atrás? Y muchos ahí, no, nosotros. Entonces dice que él pasó de regreso caminando hacia atrás. Y luego dice, ¿quiénes creen que yo puedo pasar este lazo con una carretilla, una de esas carretillas de construcción? Y entonces algunos dicen, nosotros, pero ya bien animados, ¿verdad? Y dice que él se sube y pasa sobre el lazo con la carretilla. Y entonces llega al otro lado y dice, ¿y quiénes creen que yo puedo pasar este lazo con una carretilla con un hombre encima? Yo. Y entonces pregunta, ¿cuántos quieren ser ese hombre? Pues esa es la fe. Esa es la fe. Es bien fácil decir, ¿quién cree que Dios puede hacer algo? Yo. Ok, ¿quién se sube a la carretilla? Eso es lo que está diciendo aquí Moisés. O sea, si de verdad creen, entonces caminen. La fe es esta persuasión de que Dios va a obrar. La fe es la certeza, no es la creencia, es la certeza de lo que se espera. Si tú recibes un diagnóstico de cáncer y tú tienes la certeza de que Dios va a obrar, puedes vivir en base a esa certeza, no una creencia. No, un ojalá. Es que de plano yo voy a tomar la decisión en base a lo que yo creo. Si tú crees que Dios te va a sacar adelante de tu endeudamiento, de tu bancarrota, entonces vas a obrar en base a esto. Pero solo la creencia teórica no funciona. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando no tenemos esa fe, no vemos a Dios obrar. ¿Habría Dios abierto el mar rojo si ellos no creyeran? Yo sé que la pregunta es hipotética, pero yo estoy persuadido que no. Se necesitaba Moisés que levantara la mano y un pueblo que estuviera dispuesto a decir, nosotros vamos a pasar, y que dieran el primer paso. Es Jesús el que le dice a una de las hermanas de Lázaro, ¿verdad? Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la obra de Dios. Entonces son decisiones. Te decides a creer en la mente, te decides a caminar y te decides a confiar. Es ahí entonces que Dios obra. Mira versículo 17. Dice, y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. Y yo me glorificaré, qué tremendo, yo me glorificaré en los egipcios, en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. O sea, dice, yo les voy a dar la victoria, pero ustedes tienen que hacer su parte. Dice 1 Juan capítulo 5 versículo 6, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué es? Nuestra fe. Pero Julio, eso es imposible. Sí,
Era imposible salir de la situación. Pero dice la escritura en Marcos capítulo 9, quizás uno de esos pasajes que uno también tiene que tener de alguna forma subrayados. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, ¿qué dice? Todo es posible. En el 2018 van a haber ocasiones en las que vas a estar entre la espada y la pared. ¿Qué debes hacer? Debes creer, debes moverte en la dirección que Dios te dice, obedecer, y debes confiar. Dios va a hacerlo. Ahora me entiendes por qué te decía hace un ratito, pero es que solo creer, y solo se trata de creer. Nunca pienses que el cristianismo se trata de solo creer. La fe es una decisión, y es una decisión difícil. Es mucho más fácil ser parte del grupo que dice: no, ¿cómo va a creer? Nunca se ha abierto el mar rojo. ¿Qué está pensando usted? ¿Quién puso a Moisés ahí? Este loco, ¿verdad? Con un palo. O sea, no, la fe es una decisión difícil. Por eso hay pocas personas de fe. Y yo quiero desafiarte que seas una persona de fe. Por eso tú encuentras trozos como aquellos en el cual un hombre le dice a Jesucristo: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Qué quiere decir eso? Señor, creo poquito, creo bien poquito. ¿Vieras cómo me cuesta creer? Ayúdame, porque en esta incredulidad yo necesito más fe, necesito más fe. Por eso en el Nuevo Testamento una de las peticiones de los discípulos fue: Señor, aumentanos la fe. Porque eso hace toda la diferencia. Yo te desafío, algunos aquí han dejado de creer, algunos de aquí han llegado al punto de pensar que la vida cristiana es como poner el carro en neutro. ¿Te acuerdas cuando algunos ponían el carro en neutro, verdad? Y el carro se deslizaba por sí solo, ya no tienes que hacer nada. Pero la vida cristiana no es así. La vida cristiana está movida por un motor, y el motor es la fe. ¿Crees? ¿Crees? ¿Crees, hermano? ¿Crees de verdad? ¿Crees que Dios puede sacarte de la situación? ¿Crees? Porque si crees, lo que viene es la tercera etapa. Y la tercera etapa es descanso. Mi desafío para mí esta mañana, para ti esta mañana, de parte mío para ti esta mañana, es que te vuelvas una persona de paz interior. Yo no sé cómo eres, pero yo me atrevo a pensar que algunos de los que estamos acá somos estresaditos. Estresaditos. Mira a la persona que tienes a la par, ¿verdad? Y mira la cara de estrés. Ojalá que tuviéramos un estresímetro, ¿verdad? Aquí si lo pusiéramos a algunos, yo creo que algunos harían explotar el estresímetro, ¿verdad? ¿Por qué vivimos estresaditos? ¿Por qué vivimos preocupaditos? ¿Por qué vivimos enojaditos? ¿Sabes por qué? Porque en el fondo pensamos que somos nosotros el que tenemos que o lidiar con Faraón o lidiar con el Mar Rojo. Y no podemos. No podemos. Eso no se puede. ¿Qué pasa cuando uno pone su fe en el Señor? Dios obra. Dios obra. El poder de Dios, fíjate, trae descanso. El poder de Dios se muestra mejor cuando las circunstancias son humanamente imposibles. Y lo que pasa aquí, conoces el texto, es que Dios hizo la obra. Versículo 19. Y el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. O sea, se puso atrás entre Faraón y ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tiniebla para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Fíjate qué tremendo lo que pasa ahí. Dios se pone con la columna de nube y columna de fuego, se pone a taparle los ojos a los de Egipto, y se pone a iluminar a los de su pueblo, a los de Israel. Y dice versículo 21 que Moisés obró, y extendió Moisés su mano sobre el mar. Ahora, tan fácil se dice, pero a mí me hubiera estado a la par de Moisés para preguntarle: Moisés, ¿y qué estás pensando?
Estás pensando. ¿Qué fe de Moisés? Y dice versículo 21, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y creo que Dios nos mandó un viento estos días para que tuviéramos un poquito de entendimiento de qué se trata, ¿verdad? Y dice, porque fue el viento es la que hace la diferencia. Que por cierto, el viento en la Biblia siempre es cuadro de el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que va a obrar el milagro ahí. Y dice que el recio viento oriental toda aquella noche volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Yo estoy seguro que tú has visto representaciones de algún artista. Forma te hacen entender cómo funcionó esto, pero por bueno que sea el artista, creo que no podemos imaginarnos cómo habrá sido pasar por un lugar donde hay una pared de agua y otra pared de agua. O sea, ¿cómo era? Yo no sé si te acercabas y se veían los pescaditos, yo no sé qué era, ¿verdad? Los pececitos, pero debe ser sido increíble. Y además dice que ni siquiera estaba mojado donde pasaron, en seco. Eso es algo increíble. El poder de Dios es increíble. Creo que algunas veces no entendemos esto. Dios no hace milagritos, Dios hace milagros. Milagros que a veces nosotros pensaríamos, es imposible, pero tú tienes trozos como Marcos 10. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Aún algo como esto, dice Lucas capítulo 1, porque nada hay imposible para Dios, nada. Y dice que pasaron hasta el otro lado. Lo que una noche antes hubiera parecido imposible. Estos días, hablando con algunos que me han compartido de los milagros que Dios ha hecho en sus vidas, de vez en cuando pensamos, quizás déjame hablar un poquito de nuestra iglesia aquí rapidito. Alguien me dijo quizás un poco más de un año, pero es que en Villanueva no hay milagros. Casi le pego con una Biblia grande, ¿verdad? Nosotros vemos milagros todo el tiempo. Lo único es que no queremos que de eso se trate el cristianismo. Si no promovemos un ambiente de emocionalismo, pero aquí Dios obra todo el tiempo. Y tú escuchas de vidas restauradas, escuchas de sanidades que Dios hace, escuchas de salidas financieras tremendas, escuchas de relaciones entre personas que se arreglan, escuchas de soluciones de Dios para problemas de carácter profundos que han durado por años, escuchas de hermanos que se vuelven a hablar. Es Dios obrando, son milagros. Escuchas de salvación todo el tiempo, es un milagro. Dios es el Dios milagroso, de lo imposible. Y por favor nunca pierdas eso de idea. Nosotros tenemos que hacer algo claro. Dice el libro de Salmos capítulo 108, en Dios haremos proezas. Y dice que Él hollará a nuestros enemigos. Es lo que pasa ahí en el versículo 23. No solamente abre el mar, sino que tú recuerdas cómo es la historia. Los egipcios vienen entrando detrás de ellos, porque dicen, y por ahí van los israelitas, por ahí vamos nosotros. Y dice versículo 23, y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros. ¿Cómo habrá sido eso? Y los trastornó gravemente. Entonces, o sea, confusión. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar, se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno, y los hijos de Israel fueron por medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. En nuestra simpleza
corremos el riesgo de no apreciar la dimensión del poder y los milagros de Dios. Dios puede abrir el mar. Y yo termino esta mañana diciéndote una frase simple. Tenemos el mismo Dios que abrió el mar. El mismo Dios. El mismo Dios. El brazo de Dios no se ha cortado. ¿Crees? ¿Crees? Porque en algún momento vas a estar entre la espada y la pared. ¿Qué es el secreto del cruce del Mar Rojo? ¿Qué es? Alguien lo dijo ahí, porque está en el libro de Hebreos. Por la fe pasaron el Mar Rojo, como por tierra seca. Es una fe que funciona. Es una fe que cree en un Dios que funciona. Dice que intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Es el mismo mar. El mismo mar. El mismo mar se abre para unos y el mismo mar se cierra para otros. La clave es la fe. Yo quiero desafiarte esta mañana a tener la fe. Para tus finanzas, para tu vida personal, para tus circunstancias, para tu salud. Que el 2018 nos halle con fe, pero no una fe chiquita, la fe que funciona. Yo te pregunto, ¿qué impida que cruces el territorio en que Dios quiere bendecirte? Porque sobre eso Dios quiere probarte. Vamos a orar. Te pido que agaches tu cabeza, cierres tus ojos y César nos va a despedir. Lo vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por tu palabra en esta mañana y queremos decirte, te agradecemos, Señor, por recordarnos estos principios en los que podemos reenfocar nuestra vida, Señor, y poder hacer un análisis de cómo nuestra fe está dependiendo de ti o no. Esta mañana, Señor, queremos decirte y agradecerte por lo grande que tú eres, porque así como hiciste que este pueblo cruzara en medio del mar, lo pasaste en seco, Señor. Mostraste tu poder, mostraste tu gloria. Tú lo quieres y lo sigues haciendo el día de hoy. Nuestra vida es un ejemplo de esto y te agradecemos. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor. Pero, Señor, queremos agradecerte principalmente por el perdón que nos otorgas y por la gracia que tú derramas sobre nuestras vidas. Si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor, aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir. Entonces, entrégale tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que, ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el Campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto una de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga.